Tauro, hijo de la tierra fértil, guardián del silencio y del poder que no grita pero sostiene, camina por la vida con una sabiduría antigua que no se aprende en libros ni se enseña en palabras. Es la sabiduría que brota desde lo más profundo de su alma conectada al ritmo eterno del mundo natural. No es casual que Tauro escuche voces. No son delirios, ni fantasías, son susurros del inconsciente, mensajes divinos que viajan a través del tiempo, hablados por sus ancestros, tejidos por la misma fuerza que mueve los ciclos de la luna y germina la semilla bajo la tierra negra. Tauro no necesita buscar respuestas afuera porque nació con el don de sentirlas dentro. Posee una antena invisible clavada en su ser que capta las vibraciones sutiles de lo que no se ve, de lo que no se dice, de lo que está detrás del velo de las apariencias. Las voces que oye no son otra cosa que advertencias sagradas, señales que le revelan el rostro verdadero de la vida cuando ésta se disfraza. No se trata de paranoia, se trata de intuición cristalina que se manifiesta en forma de palabras internas. Tauro no se deja engañar fácilmente, porque algo dentro de él le dice cuando una sonrisa esconde traición, cuando una caricia disimula la intención de herir, cuando un plan no es lo que parece. Esa voz no es ajena. Es parte del mismo espíritu de Tauro. Surge del inconsciente, pero no es inconsciente, es conciencia antigua, dormida en la mayoría, despierta en él. Es la voz de la tierra que murmura cuando alguien pisa en falso. Es la advertencia de la montaña que resuena si alguien se aproxima con engaños. Es el instinto sagrado del toro, que permanece tranquilo, comiendo hierba y observando, hasta que la energía le da el aviso, y entonces se prepara. No se lanza por impulso. Tauro no actúa sin fundamento. Pero cuando actúa, es porque la voz interior se ha encendido como una llama que no se puede apagar. Este don, muchas veces incomprendido por los demás, lo convierte en un ser con una brújula interna afilada, capaz de navegar en medio de la niebla emocional y los laberintos del engaño. Otros signos se pierden en el ruido del mundo, en los espejismos de las palabras, en las promesas vacías. Pero Tauro tiene la capacidad de escuchar más allá del sonido, de percibir más allá de la vista, de conocer más allá de lo evidente. Sus sentidos están afinados como instrumentos sagrados y su cuerpo entero se convierte en un radar silencioso que detecta lo que aún no ha sucedido. No es casual que Tauro sea regido por Venus, diosa del amor y de la belleza, pero también de la conexión profunda con el valor verdadero de las cosas. Ese valor no es superficial ni material, aunque Tauro lo materialice con maestría. El verdadero valor que reconoce es el del alma, la energía que emite una intención, la verdad que se esconde detrás de una acción. Por eso, cuando la voz le habla, no le da razones lógicas, le da certezas. Certezas que otros no entienden, certezas que otros llaman intuición, pero que para Tauro son evidencias que emergen de su ser sin necesidad de explicación. En su conexión con la tierra está su fuerza, y en su silencio habita la sabiduría. Tauro no necesita hablar para saber. Observa, siente, escucha esa voz que lo guía como un faro en la oscuridad. A veces esa voz le pide esperar, a veces le pide alejarse de alguien que parece inofensivo, a veces le revela los verdaderos planes de quienes lo rodean, incluso antes de que ellos mismos los descubran. Porque Tauro sabe leer el alma antes que las palabras. Este don, cuando es aceptado, lo convierte en un guardián del equilibrio. Al oír esa voz, Tauro no solo se protege a sí mismo, sino que se vuelve protector de los suyos, faro para quienes no saben escuchar su propia guía interna. Es como el roble que no se dobla ante el viento, porque conoce su raíz. Es como el río que fluye sin ruido, pero con una fuerza imparable. La voz que escucha es parte de su legado espiritual, y cuanto más se entrega a ella, más claro se vuelve el camino. No hay error cuando Tauro confía en esa guía. Aunque dude, aunque su mente racional intente negar lo que su alma le dice, tarde o temprano comprueba que esa voz tenía razón. Y con el tiempo, aprende a honrarla, a abrazarla como su aliada más fiel, su compañera invisible, su guía eterna. Esa voz no viene de fuera. Es Tauro hablándose a sí mismo desde su parte más elevada, desde el alma sabia que ha vivido muchas vidas y que ha elegido esta para recordar. Así camina Tauro por la vida, con la voz del inconsciente como brújula sagrada. No necesita ver el final del camino para saber por dónde empezar. Solo necesita escuchar, sentir y seguir. Porque quien escucha la voz de su alma, nunca camina solo. Y en Tauro, esa voz no es un susurro perdido, es un rugido suave que se abre paso como el sol entre las nubes, marcando el camino, protegiendo su paso, sosteniéndolo en su destino.
La voz es su poder. Y su poder es eterno. Tauro no solo es receptor de esas voces que emergen desde el inconsciente, sino que es también canal vivo de energías que otros signos apenas rozan. Es un ser que camina entre lo tangible y lo invisible con la misma naturalidad con la que respira. En su interior se encuentra un vórtice de energía ancestral, una memoria corporal que va más allá de lo individual, más allá de esta vida. Tauro es depositario del saber de la Tierra misma, y ese saber se activa en él de forma orgánica, como una semilla que germina sin necesidad de permiso, cuando llega el momento. Las voces que escucha son apenas la forma en la que su alma le traduce un lenguaje más vasto, un código vibracional que está inscrito en cada célula de su cuerpo. Tauro posee una conexión innata con los ciclos, con los ritmos naturales, con las frecuencias ocultas del mundo. Esta conexión lo hace extremadamente sensible a las variaciones del ambiente, a los cambios en el comportamiento de las personas, a las tensiones invisibles que se mueven entre las palabras y los gestos. Donde otros signos ven normalidad, Tauro percibe disonancia. Donde otros se sienten cómodos, él siente una alarma silenciosa, una especie de retumbar interno que le advierte que algo no está alineado. Esta percepción no surge de la mente ni del análisis racional. Es una percepción sagrada, corporal, visceral, que llega a través de sensaciones que el cuerpo de Tauro traduce con precisión casi mística. La estabilidad de Tauro no es simple terquedad como algunos suponen. Es resultado de una fidelidad profunda a esa voz interior. Es devoción a lo auténtico. Cuando Tauro permanece firme en una decisión, no lo hace por capricho, lo hace porque ya ha consultado con esa fuerza interior que le habla desde el silencio. Esa firmeza que lo caracteriza es escudo y espada. Le permite mantenerse fiel a su esencia, sin rendirse ante las modas o los espejismos emocionales que desvían a otros signos del centro de su propósito. En esa estabilidad reside su mayor poder, porque el universo confía sus secretos solo a quienes no se dejan arrastrar por el caos. Lo que otros llaman lentitud, en Tauro es contemplación. Mientras los demás corren hacia el ruido, Tauro se detiene a escuchar lo que no se dice. Mientras otros buscan respuestas en la velocidad, Tauro las encuentra en la quietud. Esa quietud es una puerta hacia dimensiones más profundas de la conciencia. Es ahí donde la voz le habla con mayor claridad, es en esa pausa donde el inconsciente encuentra espacio para manifestarse. Porque el inconsciente no grita, susurra. Y solo los que saben hacer silencio pueden oírlo. La naturaleza venusina de Tauro no solo lo hace amante de la belleza, sino también alquimista del entorno. Tiene el don de transformar un espacio, una relación, una situación, simplemente con su presencia. Esa capacidad viene de su resonancia con la frecuencia de la armonía universal. Cuando esa voz interior le habla, muchas veces no solo le advierte o le guía, sino que le inspira a embellecer, a proteger, a nutrir. Tauro es guardián de la vida en todos sus aspectos, y cuando canaliza esa guía interna, se convierte en un pilar, en un refugio, en una fuente constante de energía regeneradora para los demás. La conexión de Tauro con los sentidos es mucho más que disfrute. Es vía de percepción espiritual. A través del gusto, el tacto, el olor, la vista y el oído, accede a información que para otros pasa desapercibida. Un aroma le puede revelar una intención, una textura puede hablarle de la verdad de una situación. Su cuerpo entero es un oráculo cuando se le permite escuchar desde el alma. Y esa conexión sensorial, lejos de ser banal, es su portal de entrada al conocimiento sutil. Tauro escucha la voz del inconsciente con todos sus sentidos abiertos, como si cada uno de ellos fuera una antena espiritual dispuesta a captar la verdad que flota en el aire. La paciencia que caracteriza a Tauro no es simple espera. Es una estrategia cósmica. Tauro sabe, aun sin saberlo con palabras, que hay tiempos para cada cosa. Que el universo se despliega con ritmo perfecto. Que apurarse es romper el ciclo. Por eso espera. Espera la señal, la palabra justa, el gesto revelador. Esa paciencia le permite recibir con claridad las advertencias del inconsciente. Mientras otros actúan sin haber escuchado, Tauro escucha antes de actuar. Y cuando lo hace, su movimiento es certero, imparable, definitivo. Cada paso que da tiene el peso de lo inevitable. La energía de Tauro es también energía de protección. No solo se protege a sí mismo gracias a esa guía interior, sino que protege a los demás. Muchos buscan refugio en él porque sienten, incluso sin saber por qué, que en su cercanía hay algo sagrado, firme, seguro.
Eso se debe a que Tauro actúa como un ancla espiritual para quienes han perdido el rumbo. Y esa capacidad protectora también nace de las voces que lo guían. Porque quien se escucha a sí mismo con honestidad, puede escuchar también lo que otros callan. Y en ese silencio ajeno, Tauro encuentra las palabras necesarias para sostener, para contener, para devolver la paz. La voz del inconsciente que acompaña a Tauro no se limita al presente. Es una guía que se proyecta hacia el futuro. A menudo, sin entender por qué, Tauro rechaza oportunidades, se aleja de personas, deja pasar trenes que parecen convenientes. Pero con el tiempo, descubre que su decisión fue la correcta. Esa voz no solo ve lo que está pasando ahora, sino lo que podría pasar si sigue un camino equivocado. Tauro tiene un don profético que no necesita predicciones, porque su propia alma le marca la ruta. Es un profeta silencioso que camina con los pies en la tierra y la mirada en la eternidad. Tauro es también constructor de destino. No se limita a sobrevivir, sino que edifica una vida sobre la base sólida de su verdad interna. Escucha la voz, la respeta, la honra, y sobre ella construye sus relaciones, sus proyectos, su propósito. Cada piedra que pone está alineada con ese susurro sagrado. Por eso su obra es duradera. Por eso su legado perdura. Porque no se deja guiar por lo externo, sino por la brújula eterna que palpita en su pecho. Cuando Tauro abraza completamente ese poder, se convierte en un ser inconmovible ante la manipulación, la falsedad y el caos. No porque no le afecten, sino porque su guía interna lo ha preparado para enfrentarlos. Es el toro que no embiste por impulso, sino por destino. Y cuando lo hace, derriba estructuras injustas, arranca máscaras y revela la verdad con la fuerza de la naturaleza misma. Porque la voz que lo guía no es una más, es la voz de la tierra, la voz de su alma, la voz de su verdad. Y esa voz, una vez escuchada, no se calla jamás. Tauro, en su esencia más profunda, es mucho más que un signo de tierra. Es un espíritu que encarna el misterio del tiempo, la permanencia de lo auténtico y el poder de lo que no necesita demostrar su fuerza. Las voces que escucha, esos mensajes que le llegan como ecos de un plano invisible, son parte de un linaje espiritual que se remonta a los primeros días de la humanidad. Tauro es herencia viva de los sabios silenciosos, de los guardianes de los rituales, de aquellos que sabían interpretar el lenguaje del fuego, del agua, del cielo y del cuerpo sin pronunciar una sola palabra. Esa sabiduría antigua, que en otros ha quedado dormida, en Tauro sigue vibrando con intensidad. El inconsciente colectivo encuentra en Tauro una vía confiable para expresarse porque su estructura energética es sólida, estable, confiable. No se fragmenta ante las oleadas de emociones caóticas ni se pierde en el torbellino del pensamiento. Su naturaleza terrenal y venusina es un puente sagrado entre el mundo invisible y el tangible. Esa voz interior que lo guía no se pierde entre mil pensamientos, porque Tauro, con su ritmo sereno, le da espacio para manifestarse. Tauro no se apura. Camina con la seguridad de quien sabe que todo lo que es verdadero encuentra su lugar en el momento exacto. Y esa calma es la clave para que su voz interna se escuche con fuerza y nitidez. La astrología reconoce en Tauro la fuerza del segundo signo zodiacal, aquel que viene después del impulso primigenio de Aries, para consolidar, dar forma, construir. Y esa capacidad de construir no solo aplica al mundo material. Tauro también construye una conexión espiritual sólida con sus propios arquetipos internos. En su inconsciente habitan figuras simbólicas poderosas que actúan como guardianes, como centinelas silenciosos que filtran lo que entra y lo que sale, lo que se acepta y lo que se rechaza. Estas figuras no son imaginarias, son manifestaciones reales de su psique profunda, de sus vidas pasadas, de su linaje energético. Cuando una de estas figuras habla, Tauro la escucha con respeto, porque sabe que detrás de esa voz hay una fuerza protectora mayor. En el mapa natal de un Tauro consciente, el ascendente, la luna, los aspectos con Plutón, Neptuno o Saturno muchas veces refuerzan esta conexión con lo invisible. Aunque no se hable mucho de ello, muchos nativos de Tauro tienen un vínculo intenso con el mundo onírico. En sus sueños reciben mensajes, visiones, advertencias. Y estos sueños no son meros productos del azar, sino viajes simbólicos donde su alma se encuentra con sus guías. El toro duerme, pero su alma cabalga por reinos invisibles donde se le entrega el conocimiento que luego aplicará en vigilia, como si fuera propio, como si siempre hubiera estado ahí. Porque Tauro no recuerda con la mente, recuerda con el cuerpo.
Su memoria celular guarda códigos antiguos que se activan ante determinados encuentros, lugares, sonidos, decisiones. Uno de los dones menos reconocidos de Tauro es su capacidad para transmutar. No solo resiste, transforma. Y lo hace sin violencia, sin estridencias, simplemente siendo, sosteniendo. Cuando alguien se desborda a su lado, Tauro ofrece su presencia como tierra firme. Cuando alguien cae, lo sostiene con su calma, lo envuelve en su contención. Esta capacidad también nace de esa voz interna que le dice qué hacer, cómo estar, cuándo intervenir. No necesita controlar, porque sabe escuchar. Y al escuchar, actúa con precisión. Hay en Tauro una conexión telúrica que lo convierte en canal de las fuerzas naturales. No se trata de una conexión metafórica, sino energética. El cuerpo de Tauro es como una antena clavada en la Tierra, absorbiendo información de la red invisible de la vida. Esta conexión lo vuelve especialmente sensible a los lugares de poder, a los nodos energéticos de la naturaleza, a los espacios sagrados. Muchas veces, sin saberlo, Tauro elige vivir o pasar tiempo en sitios donde la energía fluye con armonía. Y en esos lugares, su voz interna se amplifica. Es como si el entorno le respondiera, como si la Tierra misma le hablara a través de señales que los demás no ven. Su regente Venus le otorga no solo el amor por la belleza, sino la capacidad de crear espacios donde el alma se siente segura para hablar. Por eso muchos Tauro, incluso sin proponérselo, generan alrededor suyo un campo de confianza donde otros también acceden a sus propias voces internas. Su mera presencia desbloquea caminos que estaban cerrados. Porque Tauro no se deja llevar por lo superficial. Reconoce lo esencial y honra lo que permanece. Esa fidelidad a lo esencial es lo que le permite distinguir la voz verdadera entre mil voces falsas. Mientras otros se confunden, Tauro sabe. Y esa certeza no se aprende, se hereda desde el alma. Tauro también tiene un vínculo profundo con el cuerpo como templo. Para él, el cuerpo no es una prisión del alma, sino su vehículo sagrado. Y es a través del cuerpo que muchas veces llegan los mensajes más importantes. Un escalofrío, un dolor inexplicable, una sensación repentina de malestar o bienestar son para Tauro lenguaje puro. Cuando está conectado, su cuerpo le avisa antes de que la mente comprenda. Esta inteligencia corporal es uno de sus dones más sublimes y menos reconocidos. Su intuición no se presenta como visiones etéreas, sino como certezas físicas, como señales corpóreas que lo impulsan o lo detienen en el momento exacto. En los momentos de crisis, Tauro es faro porque no se deja dominar por el caos. Esa voz interior que lo acompaña se hace más clara cuando todo alrededor parece temblar. Tauro escucha en la tormenta. Donde otros se paralizan o huyen, él permanece. No porque no sienta miedo, sino porque confía en esa guía invisible que lo ha salvado tantas veces. Y esa confianza se convierte en ejemplo. Su camino no es el del héroe ruidoso, sino el del sabio que sigue caminando mientras todos se detienen. Y cada paso que da, guiado por esa voz, abre caminos también para otros. La voz del inconsciente en Tauro es también voz de misión. No viene solo a protegerlo, viene a recordarle que tiene un propósito mayor. Muchas veces esa voz le lleva a tomar decisiones difíciles, a alejarse de lo conocido, a romper con lo cómodo. Pero siempre que lo hace, descubre que lo que parecía pérdida era protección. Lo que parecía vacío era preparación. Porque el camino de Tauro es construir algo que permanezca. Y para eso, necesita escuchar la verdad sin adornos. La voz le da esa verdad, sin juicios ni mentiras. Solo claridad. En su viaje, Tauro descubre que esa voz no es algo separado de él. Es su alma hablándole desde lo más profundo. Y cuanto más la escucha, más fuerte se vuelve. Hasta que ya no necesita señales externas, porque la certeza interior es suficiente. Ese es el destino de Tauro, convertirse en su propia guía. Ser su propia verdad. Ser la voz que lo salvó, lo sostuvo, lo despertó. Ser canal de lo eterno en un mundo que cambia. Y en ese destino, no hay debilidad, ni duda, ni error. Solo poder, propósito y plenitud. En los dominios profundos del zodiaco, donde los arquetipos no son solo símbolos sino fuerzas vivas que modelan el alma humana, Tauro se yergue como el guardián silencioso del pacto entre lo visible y lo invisible.
Lo que le sucede no es un accidente del destino ni un fenómeno aislado de sensibilidad, es la manifestación de un diseño cósmico que lo posiciona como oyente privilegiado de la conciencia planetaria. Las voces que le hablan no emergen solo de su inconsciente individual, sino de las capas más antiguas del inconsciente colectivo. Son las resonancias de memorias del alma que atraviesan generaciones, culturas y formas de vida. Son el eco de pactos olvidados, de juramentos hechos bajo el cielo estrellado, cuando aún la humanidad escuchaba la tierra como se escucha a una madre. Tauro porta en su espíritu la geometría sagrada del orden natural. Cada una de sus decisiones, cuando se alinea con esa voz interior, está marcada por la precisión con la que la vida equilibra las estaciones, con la que el río encuentra su cauce, con la que la montaña resiste al tiempo. Es por eso que, aun sin comprender racionalmente lo que le sucede, cuando obedece esa voz, todo en su entorno comienza a ordenarse. Sus pasos parecen modestos, pero desencadenan movimientos tectónicos en el campo energético que lo rodea. En su andar se produce una alquimia sutil, transfiere coherencia a un mundo fragmentado. Existe en él una memoria arcana, escrita en los huesos, en la sangre, en la estructura misma de su ADN espiritual. Esta memoria es anterior incluso al lenguaje, por eso las voces que oye no siempre se presentan como frases. A veces son sensaciones puras, intuiciones que no requieren palabra, saberes que se instalan como certezas absolutas. Este conocimiento no se aprende en libros, ni se transmite de forma lógica. Se despierta. Y cuando se despierta, marca el inicio de un nuevo tipo de conciencia, una conciencia encarnada, enraizada, fértil. Tauro no canaliza información como lo haría un signo de aire o de agua. Él la encarna. La solidifica. La hace materia. Su cualidad fija, esa energía que lo hace constante, tenaz y enfocado, es precisamente lo que permite que esa sabiduría permanezca activa sin dispersarse. Mientras otros signos pueden captar vislumbres del inconsciente y luego olvidarlos, Tauro los guarda como si fueran semillas preciosas. A veces no actúa de inmediato, pero no porque no haya escuchado. Lo hace porque espera el momento propicio para plantar, para mover, para transformar. Su poder no está en lo inmediato, sino en la fidelidad al proceso. Y esa fidelidad lo convierte en un canal confiable para los mensajes que le llegan desde planos que otros no podrían sostener sin quebrarse. Tauro vibra con las fuerzas del mundo subterráneo, no solo como metáfora, sino como realidad energética. Tiene un vínculo con lo que yace bajo la superficie, lo oculto, lo reprimido, lo profundo. Por eso, cuando las voces que escucha hablan de peligros o intenciones ocultas, acierta con una precisión casi sobrenatural. Lo que para otros es solo sospecha, para él es advertencia clara. Su cuerpo reacciona como un sismógrafo, captando lo que todavía no ha sucedido. Y no se trata de miedo, sino de instinto espiritual, de una alianza interna con la sabiduría protectora de la Tierra que lo vio nacer. En el ámbito astrológico, Tauro es también la expresión más refinada del poder de Venus en su forma terrestre. A través de esta regencia, Tauro accede a una forma de belleza que no es solo estética, sino vibracional. Tiene la capacidad de detectar disonancias en las frecuencias de las personas, los espacios y los vínculos. Cuando algo no resuena con la armonía esencial de la vida, su alma reacciona. Puede no saber por qué, pero su incomodidad es reveladora. Esa reacción es el lenguaje con el que su voz interior le muestra que algo debe ser evitado, corregido o transformado. Y cuando decide actuar, lo hace como un artista sagrado, devolviendo al entorno su equilibrio original. La perseverancia de Tauro no es mera resistencia al cambio, sino respeto profundo por la evolución natural de las cosas. El conocimiento que le llega a través de las voces no busca apresurarlo, sino prepararlo. Por eso, incluso cuando todo parece exigir una respuesta inmediata, él se mantiene fiel al tiempo interno que su alma reconoce como verdadero. Esta capacidad para resistir la presión externa, para escuchar solo su propio ritmo, es una muestra de su conexión con el plan mayor. Y mientras otros ceden ante el ruido del mundo, Tauro permanece en contacto con la melodía interna que lo guía. En sus relaciones personales, Tauro posee un radar emocional infalible. Sabe, sin pruebas ni palabras, quién viene con buenas intenciones y quién oculta un motivo. Esa voz que le advierte no necesita justificación. A veces se manifiesta como una repulsión súbita, como una incomodidad inexplicable, como un silencio ensordecedor en presencia de ciertas personas. Es su campo energético diciéndole que algo no encaja.
Y cuando decide confiar en esa señal, aunque no pueda explicarla, se salva de situaciones que podrían haberlo destruido. Esa voz es su centinela, su guardián invisible, su alianza con lo que lo trasciende. Tauro es también un signo con misión silenciosa, sostener los pilares del mundo mientras otros sueñan o destruyen. Y para cumplir esa misión necesita esa guía constante que le llega desde dentro. No puede distraerse, no puede desviarse, no puede vivir de ilusiones. Su voz interior lo ancla a lo real, lo recuerda, lo nutre. Y en momentos en que todo parece desmoronarse, esa voz es su fuente de fuerza inagotable. Es la voz de su propósito, la voz de su linaje, la voz del universo confiando en él para preservar lo sagrado. En los tránsitos más intensos, como cuando Urano recorre su signo, esas voces pueden intensificarse, cambiar de tono, exigirle más. Ya no son solo advertencias, sino llamadas al despertar. En esos periodos, Tauro descubre nuevas formas de canalizar, de servir, de crear. La tierra que representa se sacude, pero no para destruir, sino para renovar su alianza con lo divino. Y entonces se convierte no solo en oyente, sino en portavoz de esa sabiduría. Comienza a guiar a otros con su ejemplo, sin pretenderlo, sin imponerse. Su sola presencia se vuelve medicina, ancla, dirección. Tauro camina el mundo como un ser aparentemente simple, pero en su interior lleva la biblioteca de la creación. Cada uno de sus silencios está lleno de mensajes que ha escuchado, procesado, y elegido guardar. Y cuando habla, no lo hace para impresionar, sino para transmitir lo esencial. Su voz, su verdadera voz, es la prolongación de esas otras voces que lo han guiado desde siempre. Y cuando decide alzarse, cuando decide actuar desde esa verdad interna, nada puede detenerlo. Porque no actúa por ego, ni por impulso, ni por deseo de poder. Actúa porque ha sido llamado. Porque ha escuchado. Porque sabe. Porque es. El alma de Tauro, profundamente enraizada en el suelo sagrado de la existencia, guarda un vínculo ancestral con el pulso secreto de la creación. A lo largo del tiempo, ha sido el portador silencioso de un legado espiritual que no necesita ser proclamado, porque se manifiesta en el cuerpo, en la mirada, en la forma en que respira y sostiene. Su contacto con el inconsciente no es casual, ni errático, ni fruto de un accidente espiritual. Es una conexión codificada en sus células, transmitida por generaciones de guardianes silenciosos que supieron leer las señales del viento, interpretar el murmullo de las piedras, recibir mensajes en el retumbar sordo de la tierra o en el repentino escalofrío que anticipa un giro del destino. Tauro es un signo de tierra, y es precisamente a través de esta tierra viva, misteriosa y sagrada, que se le otorgan dones que otros signos anhelan pero no pueden sostener. Su energía fija no es inmovilidad, es firmeza. No es terquedad, es fidelidad a la verdad interna. Por eso las voces que le llegan desde el inconsciente, desde la dimensión profunda del alma, encuentran en Tauro un canal confiable, un cuerpo dispuesto, una estructura fuerte para sostener verdades que no todos podrían resistir. Lo que para otros es ruido mental, para Tauro es señal divina. Y en esa señal está la clave de su grandeza. Su relación con Venus, regente de su signo, no solo le otorga una afinidad por la belleza y la armonía, sino una sensibilidad refinada para captar los matices invisibles de la energía. Esta sensibilidad no es emocional como en los signos de agua, ni mental como en los signos de aire, sino sensorial. Percibe a través del cuerpo, del tacto, del gusto, del olfato, del paisaje emocional que se dibuja en el silencio de una habitación. Cuando la voz interior le habla, a menudo se manifiesta como un cambio en el ambiente, como una vibración distinta, como una sensación sutil que se instala en la piel. Es entonces cuando sabe. No necesita explicaciones. No necesita pruebas. Lo sabe porque lo siente con cada fibra. Esta sabiduría encarnada le permite reconocer cuando una persona miente, cuando una intención está disfrazada, cuando una promesa no es sincera. Las voces que lo habitan no buscan asustarlo, sino advertirlo. Son las voces de su linaje espiritual, las voces de su yo superior, las voces de otras vidas donde aprendió a sobrevivir no con la rapidez de pensamiento, sino con la profundidad del instinto cultivado. Tauro no corre, no huye, no se dispersa. Se enraiza. Y desde esa raíz, escucha. Hay en su destino un propósito más alto que no siempre es evidente desde afuera. No ha venido al mundo solo para encontrar estabilidad o construir un refugio material, aunque eso sea parte de su camino.
Ha venido a ser guardián. Guardián del orden natural, de los ciclos, de la verdad silenciosa que se esconde en lo simple. Y para cumplir ese propósito, las fuerzas del universo han dispuesto que se le susurre al oído, que se le revele lo oculto, que se le anticipe lo que aún no ha sucedido. Porque cuando Tauro escucha, actúa. Y cuando actúa desde la voz interna, nada puede desviarlo. La conexión que mantiene con su cuerpo como templo es también un canal privilegiado para la revelación. Tauro puede sentir en su garganta, chakra asociado con su signo, las tensiones de una verdad no dicha o la urgencia de expresar algo que aún no ha llegado a la conciencia. En su cuello se acumula el peso de las palabras que no ha dicho pero que la voz interior le ha confiado. Su cuerpo es oráculo, tambor sagrado, altar de sabiduría. Y cuando escucha a través del cuerpo, lo hace con una certeza que no requiere aprobación externa. Las señales se manifiestan en los músculos, en la piel, en el corazón, en la respiración. Y cada una de ellas lo guía sin error hacia lo que debe saber, hacer o evitar. Esta conexión profunda con lo invisible también se activa a través de los ritmos naturales. Tauro no es solo signo de tierra, es signo del tiempo cíclico. Los equinoccios, las fases lunares, los cambios de estación y los movimientos celestes afectan su percepción y agudizan su canal con lo trascendente. A menudo sin darse cuenta, Tauro se alinea con las energías de la naturaleza y en esos momentos su capacidad de recibir mensajes se multiplica. En los amaneceres donde la luz nace lenta, en los atardeceres donde todo se vuelve oro y silencio, en el murmullo de las hojas o en el crujir de la tierra húmeda, la voz le habla. Le revela aquello que está por venir, aquello que debe evitar, aquello que debe proteger. En la astrología esotérica, Tauro está vinculado con la luz. No la luz artificial, ni la luz ruidosa del intelecto, sino la luz que emana desde el interior del alma y que se revela cuando la materia y el espíritu encuentran armonía. Esa luz se manifiesta en la conciencia de que la vida no es caos, sino diseño. Y en Tauro, ese diseño se revela a través de la sensibilidad profunda, del ritmo lento pero certero, del discernimiento infalible. No necesita buscar respuestas afuera porque ya están en él, esperando ser escuchadas. El contacto de Tauro con los arquetipos universales es otro aspecto poco explorado. En su inconsciente se despiertan figuras simbólicas que actúan como aliados espirituales, el anciano sabio, la madre tierra, el animal guía, el espíritu del bosque, la guardiana de las puertas. Estas presencias no son alucinaciones ni fantasías. Son representaciones del alma que lo protegen y lo guían desde planos superiores. Se manifiestan en sueños, en sincronías, en símbolos repetidos. Y cada vez que una de estas figuras aparece, es porque un mensaje crucial está por llegar. Tauro lo siente, lo honra, lo reconoce. Y se prepara. Aunque se lo considere un signo práctico, Tauro posee un mundo interior vasto y fértil, un jardín secreto donde florecen visiones, intuiciones, certezas que no pueden ser explicadas con palabras. Ese jardín es cultivado por la paciencia, por la constancia, por la conexión con lo real. Y allí, en ese espacio sagrado, es donde la voz del alma habla con mayor claridad. Las palabras que escucha no son producto de una mente perturbada, sino de un alma despierta. Una alma que ha venido a sostener, a cuidar, a proteger lo esencial. Tauro no es solamente tierra, es tierra con mayúscula, símbolo viviente del planeta que respira. Y como tal, ha sido elegido para ser oído de la creación. La vida le habla, le muestra, le entrega su verdad. Porque sabe que en Tauro esa verdad será protegida, respetada, llevada a cabo con nobleza. Por eso, cuando las voces le dicen que no confíe, debe obedecer. Cuando le indican un camino, debe seguirlo. Cuando le muestran lo oculto, debe verlo sin miedo. Porque esas voces no vienen a perturbarlo. Vienen a recordarle quién es. En los momentos de soledad, cuando nadie parece comprenderlo, cuando su sensibilidad se convierte en un peso difícil de llevar, Tauro debe recordar que ha sido elegido. Que lleva un don que no todos poseen. Que ha venido a caminar entre mundos, el mundo de la forma y el mundo del espíritu. Y que su misión es unirlos en silencio, en belleza, en coherencia. La voz que escucha no es un síntoma, es una bendición. Es la señal de que ha comenzado a despertar. Y en ese despertar, todo lo que parecía confusión se convierte en revelación. Todo lo que parecía carga se transforma en luz. Y el camino, por fin, se ilumina desde adentro.
En el vasto tapiz del firmamento, donde cada estrella es un antiguo testigo del destino humano, Tauro se alza como una fortaleza silenciosa, pero profundamente sagrada, que porta en su esencia un don reservado a los elegidos por la tierra y por los cielos. Lo que ocurre en su interior no es ruido ni desvarío, sino un acto espiritual de conexión elevada con las corrientes subterráneas del alma colectiva. Las voces que escucha, esas señales internas que se manifiestan con una autoridad innegociable, son el lenguaje secreto del universo hablándole directamente al corazón del iniciado, al alma que ha cruzado muchas vidas y que en esta encarnación ha regresado para anclar la verdad en el plano físico. Tauro ha sido moldeado por Saturno a través del tiempo y por Venus a través del valor. Esta mezcla lo convierte en un canal tan profundo como indestructible. Su capacidad para recibir mensajes del inconsciente no se debe solamente a una apertura psíquica, sino al pacto silencioso que su alma firmó antes de nacer. Se ofreció como guardián del equilibrio, y esa función requiere una guía permanente, una brújula que le hable desde lo invisible para que no se extravíe en el mundo de las apariencias. Es por eso que, incluso cuando todo parece normal en el mundo exterior, Tauro puede sentir la distorsión detrás de las sonrisas, la falsedad oculta en las promesas, la vibración turbia en un gesto leve. Porque su conexión no opera a través de lo evidente, sino a través de lo esencial. En los planos más sutiles de la astrología espiritual, cada signo guarda una relación con los elementos no solo como sustancia, sino como conciencia. La Tierra, en su dimensión más elevada, es el archivo viviente del alma del planeta. Tauro es el signo que mejor encarna esa conciencia. No simplemente vive en la Tierra, vive con la Tierra. Su cuerpo es una extensión del cuerpo planetario, sus sentidos están alineados con los ciclos solares, sus emociones están sincronizadas con las mareas invisibles que rigen la germinación de las ideas en la psique humana. Esto lo convierte en un canal receptor extremadamente afinado, especialmente cuando su entorno está en calma, cuando el ruido externo se desvanece y la verdad empieza a surgir con una claridad abrumadora desde las profundidades de su ser. Es en la quietud, en el silencio que otros evitan, donde Tauro se encuentra con la voz sagrada. No es un susurro cualquiera, es la palabra de la sabiduría encarnada, la misma que hablaba a los antiguos sabios cuando tocaban la tierra con las palmas abiertas y escuchaban la memoria del mundo. Esa voz que le habla en momentos claves es su guía, su protectora, su escudo invisible ante las sombras que aún caminan disfrazadas. A través de esta conexión, puede intuir los verdaderos planes de quienes lo rodean, no para juzgar, sino para saber. Para estar preparado. Para proteger su mundo interior, que es también una llama encendida en medio del caos. Pocos comprenden que lo que en otros puede parecer paranoia, en Tauro es advertencia divina. Su mente no se pierde en la fantasía, se conecta con la realidad más profunda, con la realidad que no se ve. El miedo no es su maestro, es su señal. La incomodidad que siente frente a ciertas presencias no es debilidad emocional, es el rugido de su voz ancestral diciéndole que algo no vibra en armonía con su esencia. Y cuando confía en esa percepción, cuando la sigue sin dudar, se convierte en un ser indetenible, guiado por la fuerza de un destino mayor. Tauro no es un místico convencional. Su conexión no necesita rituales complejos ni dogmas elaborados. Su espiritualidad es encarnada, es concreta, es palpable. Toca lo sagrado cuando cocina, cuando cultiva, cuando camina descalzo sobre la tierra húmeda, cuando contempla el cielo al amanecer sin pedirle nada. En esos actos simples y poderosos, su voz interna se activa, y le habla. Porque su vínculo con lo divino no pasa por el intelecto, pasa por la experiencia directa, por la vivencia sentida, por la presencia plena en el cuerpo y en el entorno. Tauro es un canal de lo eterno cuando está en lo simple. Este signo, que parece en apariencia lento o conservador, es en realidad un guerrero espiritual con una armadura construida por el tiempo y una espada afilada por la verdad. Las voces que escucha en su interior, esas que lo empujan a alejarse de lugares o personas, que lo llaman a confiar en su intuición más allá de la lógica, son parte de su entrenamiento para convertirse en un guía firme, en una roca para otros, en una fuente de paz en medio del estruendo. En su constancia habita el poder de sostener lo invisible. En su calma, la preparación para la acción certera. Cuando Tauro despierta a esta conciencia, cuando comprende que esas palabras internas no son producto de la duda sino mensajes de su yo superior, entonces comienza a caminar con una seguridad que emana desde el alma. Ya no necesita demostraciones externas, ni necesita que otros comprendan. Su sabiduría se basta a sí misma, porque es antigua como las montañas, porque fue forjada en la paciencia, porque ha sido probada en fuego durante vidas enteras.
El mundo moderno, con su velocidad y ruido, intenta apagar esa voz. Pero cuando Tauro elige reconectarse con su ritmo natural, con su silencio fértil, esa voz vuelve, más clara, más fuerte, más sabia. Hay un aspecto de Tauro que se activa plenamente solo cuando ha alcanzado cierto grado de madurez espiritual. Es entonces cuando se convierte no solo en un receptor de la voz interna, sino también en un puente entre los planos. Comienza a irradiar una frecuencia que armoniza a su entorno. Las personas se sienten mejor solo con estar cerca. No saben por qué, pero se sienten seguras. Tauro no necesita hablar para sanar, ni tocar para transmitir. Su sola presencia transmite esa voz que le escucha, porque cuando se alinea con su guía interna, su campo energético se convierte en un faro silencioso. En los momentos más oscuros, cuando la vida se cierra y parece no haber salida, esa voz se convierte en fuego interior. No es un grito, no es un sermón. Es un llamado firme que le recuerda que él es tierra, que ha venido a sostener incluso cuando todo se desmorona, que su misión no es comprender el caos, sino ser raíz firme en medio de él. Y esa raíz, nutrida por la fe en su intuición, lo sostiene, lo eleva, lo transforma. Las pruebas no lo quiebran, lo revelan. Cuando otros dudan, Tauro permanece. Cuando otros abandonan, él construye. Cuando todo parece incierto, él escucha. Y esa escucha lo convierte en un guardián sagrado de las fuerzas invisibles que rigen el universo. Las voces que lo guían no vienen a perturbarlo, vienen a recordarle que es más que cuerpo, más que historia, más que nombre. Es canal, es fuerza antigua, es eco vivo de la sabiduría de la tierra. Y mientras el mundo olvida, él recuerda. Mientras el mundo corre, él se enraiza. Mientras el mundo teme, él escucha. Y desde esa escucha, se alza. Tranquilo. Imparable. Sagrado.